Buenos días. Al momento hay 18 personas registradas. Si nos permiten, por favor, un par de minutos más para lograr tener un poco más de audiencia, ¿no? Gracias por el tiempo de espera. En un minuto más damos inicio, por favor. Muchas gracias. Estimados colegas que nos acompañan el día de hoy, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Nelcy Santiago, encargada del desarrollo de negocio solar para TÜV Rheinland de México. Nos complace recibirlos el día de hoy, donde tenemos por objetivo la presentación de un webinar dúplex. Como ustedes ya saben, el primer tema va a estar relacionado con inspección aérea de plantas fotovoltaicas por dron, con una duración aproximada de 30 minutos. El segundo tema, laboratorio móvil, con una duración aproximada de 15 minutos. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Para esto le pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas, indicando si corresponde a la primera intervención o a la segunda. En esta última parte tendremos 15 minutos para contestar en sus preguntas enviadas. Les comento también que las diapositivas están en inglés, pero la presentación se dará en español. El webinar será grabado y enviado posteriormente a los correos que han registrado. Previo a la presentación, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre la empresa. Miranda, next, please. Thank you. TÜV Rheinland tiene más de 140 años de servicios a nivel global, con sede en Alemania. En sus inicios, la mayor parte de los servicios estaban enfocados al sector industrial, pero con base en la demanda del mercado, hemos ido adaptándonos a los cambios y necesidades de cada continente y o país, a tal grado que actualmente tenemos más de 35 años de servicios en temas de energía solar. Nuestros inicios remontan a actividades relacionadas con pruebas en laboratorio de módulos fotovoltaicos bajo estándares internacionales y o nacionales, teniendo así el 60% del mercado de los principales manufactureros a nivel mundial. Sin embargo,
Esta experiencia nos permitió ver que no bastaba con tener componentes fotovoltaicos certificados, sino también, y lamentablemente, durante la integración de los mismos, no se contaba con mano de obra calificada, buenas prácticas y procedimientos para hacer una correcta integración de los mismos en las plantas solares. Debido a ello, next please. Debido a ello, actualmente contamos con 6 laboratorios a nivel global y una red de más de 200 ingenieros especialistas en componentes fotovoltaicos y plantas que nos permiten mediante nuestros servicios gestionar la calidad, la seguridad y la confiabilidad, tanto de componentes como de plantas fotovoltaicas durante todo su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el O&M y mercado secundario de dichos activos. Es así, next please. Es así, next. Es así que como pueden ver en el mapa, pues contamos ya con presencia en más de 60 países, cubriendo los 5 continentes, tanto con laboratorios, que suman 6 al día de hoy, como con una red de especialistas, como ya lo había mencionado, más de 200 a nivel global, expertos tanto en módulos, inversores, controladores, trackers, cableados y demás elementos de la planta fotovoltaica. Next, please. Siguiendo con la agenda, me gustaría presentar a nuestros ponentes. El primero de ellos, el ingeniero Jesús Serrano. Jesús ha estado activo en el negocio mexicano de energías renovables en proyectos de gran escala, tanto eólicos como solares desde 2005. Su principal función ha sido como ingeniero independiente para inversionistas, desarrolladores de proyectos, gobierno mexicano y academia. En 2009, Jesús obtuvo el título de especialista en energías renovables en la Universidad Tecnológica de Ciencias Aplicadas, Negocios y Diseño de Wismar, Alemania. Desde 2019, las principales actividades de Jesús dentro de TÜV Rheinland se centran en coordinar los servicios de Factory Assessment Test, Site Assessment Test, para el negocio de plantas solares en México. Ha realizado revisiones técnicas de debida diligencia, incluyendo rendimiento, así como evaluaciones de contratos EPC y O&M. Ha realizado servicios de monitoreo de operaciones y análisis de causa raíz de algunos proyectos de gran escala con problemas durante su operación. En relación a nuestro segundo ponente, el ingeniero Luis Almeida, Luis ha estado activo en el negocio de energía solar fotovoltaica desde que inició sus labores en TÜV Rheinland en 2011. Entre sus principales actividades, se ha desempeñado como gerente de proyectos en pruebas y certificación de módulos fotovoltaicos, como inspector de campo en evaluaciones y certificación de plantas de energía fotovoltaica. Desde 2017, ha trabajado específicamente en el mercado ibérico y sudamericano. Ha estado involucrado en diferentes proyectos relacionados con los servicios de la cadena de suministro fotovoltaico y el aseguramiento de la calidad de los módulos fotovoltaicos durante la fabricación y durante su operación en las plantas de energía solar. Next, please. Para dar inicio a las presentaciones, me gustaría también darles una pequeña introducción en relación a ambas. La primera relacionada a Drone Inspection. Actualmente la tecnología nos ha facilitado muchas tareas de nuestra vida, de tal manera que en el sector solar tenemos la fortuna de implementar nuevas tecnologías durante el EPC, comisionamiento y O&M de las plantas de energía solar, con la finalidad de detectar problemas y prevenir riesgos, manejando así grandes volúmenes de megawatts y hectáreas en poco tiempo. Es por ello que el tema de Drone Inspection nos permitirá tener más información en relación a las problemáticas detectadas en el campo mediante una herramienta tecnológica denominada Drone para el levantamiento, clasificación, diagnóstico de posibles fallas relacionadas con los módulos fotovoltaicos. En el segundo tema, relacionado a Mobile App, sabemos que el retorno de inversión es un tema sin duda de gran importancia para los propietarios, bancos, empresas de O&M, etcétera, quienes deben y buscan mantener las plantas solares con un rendimiento óptimo. Con base a lo anterior
Y considerando que un módulo fotovoltaico juega un rol muy importante en el desempeño de la misma, es importante reiterar que dicho elemento pasa por varios procesos desde su fabricación, transportación, montaje, pruebas hasta su operación, donde puede sufrir algunos daños mecánicos o de desempeño. Es por ello que el tema de Mobile App nos permitirá ahondar en las problemáticas relacionadas a los módulos fotovoltaicos y el mecanismo para su detección de rendimiento y atención de fallas. Dicho lo anterior, cedo la palabra al ingeniero Jesús y posteriormente a Luis Almeida para que continúe con el tema. Muchas gracias. Gracias, Nelcy, por la presentación. Next slide, please. Thank you. Bueno, aquí el uso de la inspección con drones nos es útil para todo el ciclo de vida de los proyectos fotovoltaicos, desde el desarrollo hasta la operación. En el desarrollo, pues nos sirve para elaborar mapas topográficos, curvas de nivel para pues, los planos que vamos a usar en AutoCAD y en PVSys. De la construcción nos sirve para evaluar el progreso de la construcción. Se generan con la inspección con dron ortomosaicos RGB o visuales que nos permiten ver el avance de las trincheras, del cableado, del montaje de las estructuras, montaje de los módulos. Y pues con esto vamos verificando el progreso y que se estén cumpliendo los hitos de la construcción. Pues evidentemente para los EPCistas esto también pues es controlar costos. Durante el comisionamiento, que es ya que se terminó la construcción, hay que hacer pruebas de aceptación en sitio. También el dron nos es muy útil. Aquí ya se pueden generar ortomosaicos. Más adelante explicaremos para los que no sepan qué es un ortomosaico. Se generan ortomosaicos visuales y térmicos al final de la construcción y antes de la puesta en marcha para pues detectar últimos problemas que pudiera haber, que falta conectar algunos strings, que faltan algunos paneles por X o Y. Aquí se identifica, se hacen pruebas, y las imágenes con dron pues nos dan una imagen del estado inicial de la central, incluso antes de la puesta en marcha. Durante ya la operación también nos es muy útil el uso de los drones. Nuevamente podemos generar ortomosaicos térmicos y RGBs para detectar pues ya posibles anomalías térmicas. Unos mejor también las conocen como puntos calientes en algún panel o varios puntos calientes en los paneles. También se puede detectar fallas en los diodos, se pueden detectar problemas en las cajas de conexión de los paneles, y pues todo esto nos da información para la operación y mantenimiento. También si se acaba la etapa de garantías de los productos, tenemos esta información. También, evidentemente, para prevenir posibles incidentes con estas anomalías térmicas o puntos calientes, pues sí son un riesgo potencial de incendios. Y el estado ideal pues es optimizar la operación y mantenimiento de la central. Siguiente, por favor. Next slide. Siguiendo, pues bueno, el término formal de la inspección por dron es una inspección remota con una aeronave no piloteada y forma parte de las labores de mantenimiento predictivo. Esto pues nos ayuda a mejorar las labores de operación y mantenimiento y a reducir los riesgos. Next slide, please.
El propósito principal de la inspección con dron pues es identificar problemas en los módulos para reducir pérdidas de desempeño, generar información del desempeño de las plantas, y ya que los drones son una herramienta muy útil para abarcar grandes cantidades de área, grandes capacidades en poco tiempo, pues reducen los riesgos de que sería muy difícil, casi impensable, pretender hacer toda inspección con inspección en campo, digamos, con inspección visual o con termografía en piso. Esto nos lleva bastante tiempo. Los drones nos permiten abarcar más área en menos tiempo. Y pues bueno, se genera mucha información para un mejor manejo de los reportes y pues reducir los costos y posibles pérdidas económicas que se puedan dar cuando no se detectan a tiempo las fallas. Next slide, please. Una vez que nos es requerida una inspección por dron, pues sí, se lleva a cabo una coordinación con el cliente, pues nos tiene que proporcionar información, la capacidad de la planta, evidentemente la ubicación, se delimitan los perímetros de las áreas a inspeccionar, las áreas que se van a inspeccionar. Necesitamos conocer las fichas técnicas de los módulos, marca, potencia, modelo. Necesitamos conocer la orientación de los trackers, la potencia, y también es deseable contar con la tarifa a la que venden la energía para calcular las pérdidas económicas que las anomalías que encontremos pudieran representar. Nuestra inspección en sitio evidentemente se hace obedeciendo criterios de calidad estrictos. Next slide, please. Específicamente, nuestra inspección con drones pues obedece el estándar internacional 62446, que contiene bastantes especificaciones técnicas de cómo se debe hacer la inspección con dron. Una de ellas pues es que debe de haber irradiancia mayor a 600 watts por metro cuadrado, que se deben generar, y nosotros las generamos, imágenes georreferenciadas. El ángulo con el que está orientada la cámara hacia los paneles pues también se calcula para evitar los fenómenos de reflexión del sol, y que estos pueden ser malinterpretados como una anomalía térmica. Nosotros pues calculamos el ángulo de la cámara para evitar estos fenómenos de reflexión. También elaboramos en la superposición de las imágenes para elaborar un ortomosaico térmico o RGB. Se recolectan varias imágenes térmicas y RGB y después en procesamiento de datos se unen en una imagen. Esto es lo que explicábamos para los que no lo sepan. Este es el ortomosaico, y aquí pues ya es toda la imagen completa de la central, la imagen RGB o la imagen térmica, y aquí ya en esta imagen ya se toman en consideración las correcciones por reflejos. Ya en el ortomosaico ya se muestran en efecto los que sí se detectaron como anomalías térmicas. También la altitud de vuelo se calcula con base a la resolución que se quiere tener, o si el cliente tiene especificaciones de estas alturas a que se desean, o las resoluciones.
también se lleva a cabo conforme lo solicite el cliente. Next slide, please. Y bueno, los ortomosaicos que se generan ya con el procesamiento de los datos, los visuales o RGB tienen una resolución de 1 centímetro por píxel, los térmicos hasta 4.5 centímetros por píxel, suficiente para detectar fallas en los módulos a nivel de celda. Y las fallas que se pueden detectar pues son punto caliente, múltiples puntos calientes en los módulos, diodos dañados, cajas de conexión dañadas, degradación de los módulos o sospecha de degradación y falla en los strings. Next slide, please. Después de este procesamiento de datos, nosotros generamos un reporte PDF que muestra pues, los datos técnicos del sitio, detalles de la inspección, como las condiciones climáticas en las que se tomaron los vuelos. Desarrollamos la medición de la temperatura a partir de la termografía. Tenemos los software que calculan ya las temperaturas que se representa en cada parte de la termografía. Pues los ortomosaicos que muestran el panorama general de la central. Y se generan estadísticas de los resultados. Y todo esto pues es un banco de datos y de mediciones que se tienen ya disponibles. Next slide, please. Como ejemplo, mencionábamos que la inspección con drones es útil en todo el ciclo de vida de los proyectos fotovoltaicos. Como ejemplo de la utilización en la etapa de desarrollo, pues un dron nos es muy útil para abarcar grandes extensiones de área y determinar curvas de nivel. Por ejemplo, un área de 55 hectáreas se puede inspeccionar en un día con un dron comparado con un trabajo que tomaría una semana utilizando métodos de topografía convencionales de estación total. Entonces, un 90% en reducción del costo y de estos levantamientos topográficos. Y pues se tienen ya los mismos valores que se tienen en los levantamientos topográficos. Se miden distancias, se tienen planos georreferenciados y en diferentes sistemas de coordenadas. Next slide, please. Durante la construcción de los proyectos fotovoltaicos, también nos ayuda el uso del dron, como comentábamos, para monitorear el avance en la construcción de las trincheras, en el cableado, en el montaje de los trackers, montaje de los módulos, y pues se tienen valores para evaluar la productividad de las actividades de construcción y evaluar que se estén cumpliendo los hitos importantes durante la construcción. Next slide, please. Para los EPCistas y dueños de las plantas, la inspección por dron nos ayuda también en la etapa de comisionamiento de grandes proyectos fotovoltaicos. Pues ya se generan los ortomosaicos. Son aquí la parte naranja, entre morado, naranja, transparente. Ese es el ortomosaico. Esa es una vista general de
la termografía de esa sección revisada. Y pues en rosa fuerte se muestran ahí posibles anomalías en strings, o en verde se muestran posibles anomalías ya en algunos paneles. Y pues esto en la etapa de comisionamiento, pues antes de la puesta de la entrada comercial en operación, se identifican estos inconvenientes y se solucionan antes de entrar en operación comercial. Se genera una línea base de información y que nos permite estar con la producción al 100% desde el primer día, y desde el primer día no tener pérdidas en la producción. Next slide, please. Entonces, la práctica común es que los proyectos de gran escala pues tienen varios centros de transformación o inversores. Varios paneles están conectados a un centro de transformación, a un grupo de inversores. Y pues lo ideal es dividir el proyecto en estas subdivisiones para identificar también la cantidad de módulos que pueden afectar a cada inversor. Y se generan estadísticos que nos dicen cuántos paneles de cada subregión están afectados por alguna posible anomalía, para pues enfocar ya los esfuerzos de reacción para atender estas problemáticas ya con las brigadas en tierra. Next slide, please. El procesamiento que hacemos a la información también nos permite ya detectar posibles las anomalías, si son simplemente punto caliente, o si pudiera fenómeno asociado, o si pudieran ser un fenómeno asociado a polvo, sombras, vegetación y otros tipos de fallas en los paneles. Y esto se clasifica si es de severidad moderada hasta crítica. Y evidentemente pues enfocar los esfuerzos de reparación de estas anomalías pues en los que son más críticos. Next slide, please. Y pues bueno, los resultados pues nos permiten estimar las pérdidas que hay en cada subsección de la central fotovoltaica, en las anomalías, posibles causas, la severidad de estas anomalías que se detectaron. Ya también se pueden detectar valores cuantitativos de temperatura, valores mínimos, valores máximos y valores promedio. Algo que también se evalúa mucho son las diferencias de temperatura entre las temperaturas promedio del módulo y la temperatura máxima, para ver si esto está en un rango aceptable o de rechazo. Y pues también se puede empezar a determinar algunos posibles causas raíz de las anomalías. Next slide, please. Una aplicación aquí también es la generación distribuida para México, proyectos hasta 500 kilowatts de capacidad instalada. Pues también es aplicable el uso de los drones, y sobre todo también para evitar riesgos en el trabajo en altura cuando se accede a los techos donde están instalados estos sistemas.
pues la termografía nos puede dar una vista rápida de las posibles fallas que pueda haber en un sistema de generación distribuida. Next slide, please. Y pues bueno, los beneficios de usar inspección con dron, pues es que, como comentamos en un comienzo, nos es útil en todo el desarrollo de los proyectos eólicos, en todo el ciclo de vida. Si como una práctica se evalúan cada cierto tiempo las centrales, se generan diferentes capas. Por ejemplo, al menos año con año se pueden realizar inspecciones con dron, se genera una capa que significa el estatus de un año y al siguiente año otra capa. Y esta información visual pues, nos va dando un indicio si existen ya fenómenos de degradación o cómo se han estado atendiendo las incidencias de ensuciamiento, de vegetación, etcétera, y pues elaborar mejores planes de mantenimiento predictivo. Y pues se tienen mediciones muy precisas de las temperaturas y pues todo se genera toda una minería de datos de información para revisar los procedimientos de operación y mantenimiento, todo con el fin de incrementar evidentemente la eficiencia de los sitios, el performance y las ganancias que producen estos proyectos fotovoltaicos. Next slide, please. Después de la inspección aérea con dron, esto se tienen que hacer evaluaciones en sitio para confirmar o descartar las anomalías que nos mostró el dron. A veces hay ensuciamiento que es un ensuciamiento temporal, que el dron pues no lo detecta como tal y lo pudiera detectar como una anomalía térmica, pero una inspección ya en el panel a lo mejor sí muestra que es un ensuciamiento temporal y con limpiarlo, pues ya eso se descarta como una anomalía térmica real y pues ya se puede diferenciar si es una falla real o es una falla que era un ensuciamiento temporal. Y pues esto, pues como comentábamos, para proyectos nuevos en el commissioning, proyectos ya en funcionamiento en la operación y proyectos que están también ya en el fin de su garantía de los proveedores. Y pues si se confirma que sí son fallas por sí, un punto caliente, un deterioro en los diodos, en la caja de conexión, pues ya se tienen que atender estos problemas detectados. Next slide, please. Pues bueno, esto evidentemente lo que busca es mejorar nuestra acción en tierra, enfocar los esfuerzos en tierra y reducir los factores humanos. Si se tienen, como comentaba, históricos de inspecciones, se pueden ir haciendo análisis de cómo han progresado algunas fallas, algunos comportamientos de algunos paneles, de algún grupo de paneles, etcétera. A veces hay ciertas fallas que no ameritan reemplazar el panel, pero a lo mejor sí es necesario ponerlo en observación para después evitar futuras fallas, pero sí determinar qué paneles se tienen que cambiar y cuáles pudiera someterse solo a observación. Next slide, please.
Bueno, pues detectar tempranamente las fallas o los elementos que pudieran fallar, pues nos ayuda a prevenir mayores problemas. Y esto es pues tener un mejor plan de mantenimiento predictivo. Al generar históricos de las inspecciones, pues eso es una información muy valiosa. Se recomienda pues sí tener una termografía por dron para el inicio de la operación, y esto es como la línea base que nos sirve para comparar después ya en la operación de la planta, pues cómo han ido evolucionando los elementos. Durante la construcción, pues para evaluar el progreso de la instalación, pues se recomienda hacer termografía mensual. Ahí son los que generan ortomosaicos visuales. Y para la operación ya de la central, pues se recomienda realizar inspecciones semestrales para generar esta evidencia de información de cómo va desarrollándose la central. Next slide, please. Y como comentábamos, el objetivo de la inspección con dron es identificar fallas, y una vez que se identifican esas fallas, verificarlas en tierra, y pues entre más rápido se detectan esas fallas, pues más fácil se pueden evitar pues, mayores problemas. Una vez que ya se están verificando las fallas en sitio, pues también es recomendable dentro del plan de mantenimiento predictivo, pues llevar a cabo mediciones de curva IV en los strings, en las inspecciones de termografía en las cajas combinadoras, esto con cámara térmica portátil, ya más cerca de los elementos, y se pueden sacar nuevas termografías más de elementos que no se pudieron ver con el dron, evidentemente. Se recomienda pues hacer pruebas de aislamiento en los conductores, verificar el performance ratio de la planta, y pues revisar el histórico de fallas, el desempeño de los inversores, la calidad de energía de los inversores y su eficiencia, y pues que se siga cumpliendo siempre los códigos de red para interconexión a la red. Next slide, please. Finalmente esto, pues, ¿a quién beneficia? Pues beneficia a los dueños de las plantas, a los inversionistas, los que prestan el dinero para la construcción de las plantas, los equipos de ingeniería de estos inversionistas, los que tienen contratos de operación y mantenimiento, en generar indicadores, key performance, para evaluar su desempeño y negociar buenas pues, o mejoras en los contratos o hasta beneficios económicos, mejorando la disponibilidad de la central al tener una rápida respuesta. Beneficia también a los due diligence técnicos que se quieran hacer por terceros, etcétera, asesorías técnicas que se requieran. Y finalmente, pues todo esto es para proteger los intereses de inversionistas y de los involucrados, y pues seguir manteniendo la confiabilidad y la demanda que tienen las energías renovables al incrementar la eficiencia y el desempeño, y mejorar los beneficios económicos de tener plantas en buen estado. Siguiente, por favor. Next slide, please.
Y dentro de la parte de inspección con dron sería todo de mi parte. Aquí están nuestros datos de contacto en México y cedo la palabra a Luis. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. A continuación tenemos la presentación del ingeniero Luis Almeida. Hola, buenos días, buenas tardes, espero que me escuchen bien. Os voy a hablar de por qué testear módulos que estén en operación en una planta fotovoltaica. Mi compañero Jesús ha presentado la parte de los drones, o sea, la identificación de fallos en una planta mediante drones. Aquí nos vamos a dedicar más a los módulos en específico. Os voy a hablar de las ventajas, riesgos y por fin de nuestra solución de un laboratorio móvil. Next slide, please. Muy bien. En los días de hoy, una planta fotovoltaica es un activo financiero con el objetivo de ser rentable. Y siendo los módulos una parte importante de la planta, como Nelsi ya lo había mencionado, y representando un gran porcentaje de inversión, es importante que se verifique su performance y se está de acuerdo a lo garantizado y a lo esperado y proyectado. Empecemos por los más obvios y como mi compañero Jesús ya ha comentado, diagnóstico de fallos. O sea, los fallos que podemos encontrar en una inspección por dron, tendremos después de hacer una evaluación y que puede ser que normalmente es un testeo en planta o en laboratorio. Cuando tenemos una planta con bajo rendimiento, normalmente el primer sospecho es el módulo. Y tras una primera evaluación, que puede ser con un dron, hay necesidad de testear y verificar si esta baja performance se está originando al nivel del módulo. Normalmente para esto y por la necesidad de una certidumbre de medición baja, recurrimos a un laboratorio. En segundo lugar, y estoy yendo de abajo a arriba, el control de calidad de los módulos out of the box, o sea, de cuando llegan a la planta. Los contratos de compra de módulos, como muchos saben, incluyen habitualmente criterios de calidad, sea con respecto a células, microcracks, criterios visuales o potencia. Y estos controles se hacen normalmente durante la producción, o sea, en laboratorios externos, durante el periodo de producción y antes del envío de los módulos a la planta. Sin embargo, muchos contratos ya contemplan la posibilidad, y algunos mismos lo hacen obligatorio, que se haga una evaluación on-site también, antes de la instalación, ya sin garantizar que no existen daños provocados durante el transporte de la planta, que muchas veces son trayectos largos de varias semanas con varios traslados de camión a buque, de buque de nuevo a camión y en zonas remotas. Un control de este tipo, antes de instalar los módulos, nos va a permitir rechazar módulos que hayan sufrido daños durante el transporte y así evitar instalarlos y evitar problemas futuros. Por último, garantizar la performance de los módulos. Todos los fabricantes garantizan una determinada potencia de degradación anual durante la vida útil de los módulos, pero en algunos casos esta degradación puede no corresponder con la realidad. Los módulos muchas veces están expuestos a condiciones extremas de radiación, temperatura o humedad y esto puede afectar su rendimiento. Si esa degradación no es, la degradación real no es la que está garantizada, que normalmente sea considerado en el proyecto, vamos a tener un problema con la rentabilidad de la planta y cuanto antes lo identifiquemos, mejor. Un control periódico de estos módulos en planta nos permite evaluar la evolución de esta degradación y en caso de no ser la esperada, actuar para limitar pérdidas. Next slide, please.
Enfocándonos en la potencia. Nuestra experiencia en TÜV Rheinland, como saben, tenemos diversos laboratorios y testeamos una gran cantidad de módulos durante la producción, o sea, antes de enviar a las plantas. Y hemos verificado que la potencia real de los módulos muchas veces es distinta de la potencia del flash list o de la potencia nominal, por diversos factores, sea la incertidumbre de medición en fábrica o la estabilidad de medición de las mediciones en fábrica no es fácil de garantizar. Por ejemplo, una desviación de 1% en las mediciones y en la potencia real de los módulos. A título de ejemplo, una planta de 50 megavatios, esto en Europa podría llevar a unas pérdidas de 500.000 euros al final del proyecto. Como pueden ver, esto es un ejemplo de 7.179 módulos de varios proyectos y 30% de los módulos ensayados en nuestro laboratorio estaban por debajo de la potencia nominal, esto a la salida de la fábrica. Next slide, please. Aquí podemos ver también el efecto de la instabilidad que se puede generar en las mediciones de fábrica y por eso la importancia de controlar la potencia de los módulos, tanto a la salida de fábrica como después en planta. Podemos ver aquí, por ejemplo, a la derecha un proyecto de días consecutivos de producción y en la misma línea de montaje, de fabricación, y podemos ver que la desviación entre mediciones de fábrica y mediciones de laboratorio varía cada día. O sea, mucho negativa en el primero y después se estabiliza y más cerca del cero. Next slide, please. Ahora, ¿por qué testear módulos en el campo, en la instalación? El ensayo de módulos durante la operación de la planta tiene ventajas claras, pero puede ser de difícil ejecución y en algunos casos el riesgo y coste tornarlo difícil de justificar. Aquí tenemos tres factores principales. Por un lado, enviar los módulos a un laboratorio puede representar un downtime excesivo, que puede ser hasta un mes, dependiendo de dónde está la planta, dónde está el laboratorio. Por otro lado, el riesgo de daños que queremos evitar durante el transporte sin un buen acondicionamiento de los módulos. Y además tenemos un coste significativo de transporte y posiblemente gestiones con aduanas que pueden ser extensas. Y aquí la solución sería ensayar módulos en planta y limitar todos estos riesgos y posibles sobrecostes. Normalmente la incertidumbre de ensayos realizados en planta no son tan bajas como el laboratorio y podrían limitar la aplicabilidad de estos ensayos para verificación de la degradación de potencia de los módulos, que es lo que nos estamos enfocando en esta presentación. Basado en nuestra experiencia de ensayos en laboratorio, hemos desarrollado una solución que nos permite obtener resultados fiables y con alta precisión para ensayar los módulos directamente en la instalación, reduciendo estos riesgos que comentamos antes. Next slide, please. Así, esta solución, la imagen que ven es un primer draft del equipo. Esta solución asienta en un equipo que se puede enviar a la planta, se instala en un contenedor o una sala oscura. El envío se puede hacer por transportista o mismo como equipaje en avión, o sea, conseguimos un despliegue de la campaña de testeo relativamente bajo cuando comparado con otras soluciones. El flasher, el equipo tiene un sistema de medición de potencia con un flasher, tiene un sistema de ELs y tiene un sistema de testeo de diodos, del bypass diode, apenas un sistema funcional, o sea, para ver si están activarse o no.
Next slide, please. Con respecto a la medición de potencia, el flasher es un flasher similar a los de laboratorio, que utilizamos en laboratorio, sea de clase A3+, y nos permite medir módulos de diversos tipos, sea de tecnología, sea por dimensiones. Y más importante que todo, una incertidumbre de 2,5%, que es lo que normalmente se utiliza en laboratorio en los proyectos de control de calidad en fábrica. Next slide, please. Con respecto a las ELs, también muy importante cuando evaluamos la potencia de los módulos, es importante saber el estado del módulo para saber si la pérdida de potencia no es generada por daños en el módulo. En este caso tenemos un sistema de 2 cámaras con un total de 10 megapíxeles y un sistema de identificación de células automático que nos permite hacer un marcaje de los defectos bastante rápido y entregar resultados bastante rápidos. Next slide, please. Por fin, el ensayo funcional del diodo, porque el flasher utiliza tecnología LED, nos ha permitido implementar un sistema de iluminación parcial del módulo. Y esto nos permite ver si los diodos del módulo están a activarse o no cuando hay una string que no está totalmente iluminada. Me gustaría volver atrás solo por un momento con respecto a las mediciones de potencia. Mencionar que garantizamos esta incertidumbre baja también para los módulos PERC, o sea, los módulos con células de alta capacitancia, que muchas veces son difíciles de medir por métodos tradicionales, pero tenemos implementado un algoritmo de Dynamic IV Curve que nos permite medir estos módulos también en campo. Next slide, please. Y con esta solución aumentamos las posibilidades de un control de módulos en plantas fotovoltaicas, adicionalmente a lo que ya ofrecemos en laboratorio, inspecciones de drones y de campo, como ha comentado mi compañero Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jesús. Tenemos 5 minutos para poder entrar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar a través durante la caja de preguntas y respuestas. Vamos a tomar algunas, pero pues les dejamos ya los teléfonos de Jesús y de Luis, o el correo, nuestro contacto, donde podrán también acercarse a nosotros y poder continuar platicando en relación a las dudas que tengan, ¿no? De momento vamos a contestar 3 preguntas si nos da tiempo. La primera es en relación a rendimiento, y esto va para Jesús. Rendimiento, ¿cuántos megawatts por día se pueden capturar mediante drones? La segunda, sería el análisis de la información recabada, ¿es por software, manual o ambos? Y la última para Jesús sería, en la revisión e inspección apoyado con dron, ¿consideran algún modelo estadístico en el diseño de la medición? Jesús, ¿nos apoyas, por favor? Claro. Pues el rendimiento de la inspección por dron en campo hemos medido que pues depende de las condiciones atmosféricas, días que no se presenta la irradiancia que se necesita por nubosidad o por amenaza de lluvia, etcétera, pues se reduce el rendimiento. Pero en promedio, tomando en cuenta estas consideraciones, pues se pueden explorar entre 10 y 15 megawatts
por día con dron. Jesús, déjame solo acrescentar que hay una Sí. variación muy grande de tiempos de adquisición de datos conforme la época del año, por el tema de la radiación. Sí, es aconsejable que se intente hacer durante el verano cuando los días son más largos porque el tiempo, porque tenemos que garantizar la calidad de las imágenes, el tiempo se puede extender mucho en invierno. Sí, de acuerdo. Sí, depende, como comentaba, de las condiciones climáticas y pues esto incluye también la época del año. ¿Cuál era la siguiente pregunta? El análisis de la información recabada es por software, manual o ambos. Sí, las imágenes que genera el dron, después es un procesamiento con software en el que se evalúa la calidad de cada una de las imágenes, y se le aplican algoritmos para empezar a hacer la creación del ortomosaico. Y este procesamiento es con software especializado para ello. Una vez que tenemos ya los ortomosaicos, todavía hacemos una revisión visual al ortomosaico generado, comparando el ortomosaico RGB visual con el ortomosaico térmico, para detectar si pudiera haber ahí algún resultado en el procesamiento que no nos hace sentido visualmente. Pues todavía hacemos ahí esa revisión manual, digamos, para al final ya tener el reporte en PDF, donde sí se detectan se reportan ya las fallas finales que sí se deben de atender ya con una inspección en tierra, en campo. Gracias, Jesús. Y la última para ti sería, en la revisión e inspección apoyado con dron, ¿consideran algún modelo estadístico en el diseño de la medición? Modelo estadístico en el diseño de la medición, como que no me queda clara esa pregunta, a qué se refiere o qué se entiende por un modelo estadístico. Pero lo que nosotros hacemos es no sé si se refiere a dentro de la planta, como qué zonas inspeccionar o cómo, como que no me queda muy clara la pregunta. ¿Cómo elegimos las zonas a inspeccionar o cómo? Porque entonces, en tal caso, nuestra sugerencia sí es que se revise el total de la planta, como comentábamos, como una buena práctica, ir generando el histórico de cómo se va desarrollando la degradación en la central. Y nuestra recomendación sería inspección al 100% en la planta, pero si ya las labores de mantenimiento ya tienen identificadas zonas con más riesgo, pues a lo mejor esa ya es información, a lo mejor sí estadística que tienen los operadores de la planta o quienes se encargan del mantenimiento de la planta, y sí nos podrían decir, prefiero que hagas una inspección solo en estas áreas, pero hay esos datos estadísticos de incidencias, de fallas o posibles fallas, serían datos que tendrían pues ya los clientes. Nosotros de entrada no tendríamos esa información y nosotros recomendaríamos pues una inspección total. No sé si más o menos esa era la pregunta. Esperamos haber contestado, porque sí fue planteada solamente la pregunta, pero digo, de igual manera tienen nuestros contactos y nos pueden hacer llegar sus dudas también o poder continuar una llamada. Una última pregunta que tomamos es para Luis. ¿Qué beneficios trae realizar las pruebas con un laboratorio móvil en comparación con un laboratorio fijo? Sí, gracias, Nelsi. Los beneficios están en el tiempo que ahorramos en enviar módulos de una planta a un laboratorio fijo. El tiempo, para uno de los beneficios. En segundo lugar, el coste, pues el módulo, no se tiene que enviar el módulo al laboratorio, todas las gestiones de transportistas, aduanas, etcétera,
el laboratorio normalmente está en otro continente o en otro país, normalmente. Además de eso, el riesgo que no tenemos al no enviar los módulos para fuera de la planta. O sea, el laboratorio se instala en la planta, el módulo se desmonta el módulo, se testea y en el mismo día o el día siguiente máximo se está instalando el módulo otra vez en la planta. O sea, la pérdida de generación es muy baja. Espero haber respondido. Muchas gracias, Luis. De acuerdo, bien, nos pasamos ya 3 minutos del tiempo planeado. Dejamos nuestros contactos, tanto el de Luis como el de Jesús o el de la empresa misma, con la finalidad de que cualquier duda, cualquier proyecto, cualquier cuestión adicional que se haya derivado de estas 2 presentaciones, nos la puedan hacer llegar a nuestros correos o vía telefónica, ¿no? Estamos para atenderles y muchísimas gracias por el tiempo prestado y agradezco también a los ponentes el habernos compartido un poco de su experiencia y ojalá haya sido de utilidad para todos ustedes los asistentes. Muchísimas gracias. Thank you, Miranda, for your support. Muchas And gracias. thank you all for your assistance.